eh, querida Meme, ¿se fue y regresó o nunca se fue Santiago Nieto de la Cuarta Transformación? Te pregunto porque mucho han dicho, mucho han criticado, mucho han exagerado incluso sobre Santiago Nieto y las carpetas de investigación y que si la regó o no la regó por casarse en Guatemala. Pero voy a publicar algunos tweets que me llaman la atención. Santiago Nieto ayer publicaba: agradezco al CONACYT que me hayan ratificado como investigador nacional nivel 2. Una vez más tengo el alto honor de recibir esta distinción. La vocación académica debe ir orientada a analizar y generar propuestas para resolver los problemas nacionales. Y le escribe Marcelo Ebrard a Santiago Nieto en Twitter: felicidades, Santiago. Y él responde: muchas gracias, canciller. Ayer también Santiago Nieto escribió y publicó una fotografía con la subsecretaria Marta Delgado, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y dice: agradezco a la subsecretaria la invitación para asistir a la reunión de embajadores y cónsules. Vital para el país los asuntos multilaterales y de defensa de los derechos humanos. Y arroba a Marcelo Ebrard. Y hoy, hace unos minutos, Santiago Nieto publicó una fotografía con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de Presidencia, que dice: con Jesús Ramírez Cuevas conversando sobre temas de la transformación del país y el proceso constitucional de revocación de mandato. Aquí en Sin Censura, en exclusiva, creo que es la única entrevista que ha concedido hasta el momento después de su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto nos dijo: pues yo no voy a regresar porque nunca me he ido. Se dijo comprometido siempre con la Cuarta Transformación. Estuvo en el evento del 1 de diciembre en el Zócalo, en el informe del presidente. Meme Yamel, ¿cómo ves esta situación de Santiago Nieto? Pues ni tan perseguido como quisieran verlo muchos. Ahí está, entre los personajes que forman parte de este gabinete, de este gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, hay que empezar diciendo que si Santiago Nieto trae una cercanía o tiene una cercanía con Marcelo Ebrard es natural. La forma en la que Santiago Nieto llega al gabinete o llega a la cuarta transformación es por Marcelo Ebrard. Es Marcelo Ebrard quien se lo presenta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la cercanía que tuviera con Ebrard, de hecho, a nadie sorprende. Esa no es ni siquiera noticia porque sabemos cómo llega Santiago Nieto a la cuarta transformación. Lo que es importante mencionar es que efectivamente hoy vemos que está haciendo cada vez más públicas las reuniones que tiene con miembros del gabinete, aunque él ya no está. El canciller, la subsecretaria, Marta Delgado, también tenemos al secretario de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas y demás. Y al final lo que estamos viendo también es que Santiago Nieto tiene un nuevo cargo. O sea, Santiago Nieto trabaja con el gobierno de Nayarit. Ahora es asesor financiero del gobierno de Nayarit, que también es de la Cuarta Transformación, es de Morena. Entonces, Santiago Nieto tiene ya un nuevo cargo como asesor financiero, nunca se fue. Lo que podemos sí también decir es que a Santiago Nieto lo han metido mucho en un pleito y creo que ese es un asunto meramente del fiscal y lo hemos platicado muchas veces. Existe una denuncia anónima, lo cual es bastante interesante. Es una denuncia anónima que señala a Santiago Nieto de haberse enriquecido en los últimos 3 años, ¿no? Y Santiago Nieto ha insistido en más de una ocasión que no se ha enriquecido, sino que se ha endeudado por los créditos que ha adquirido para comprar sus casas. De hecho, las propiedades en las que hoy vive y lo ha adquirido junto con su esposa Carla Humphrey. El asunto es que para muchos pareciera que este es un asunto extraño, pero para otros, y yo lo digo desde mi trinchera, creo que este tiene que ver más un asunto con una venganza. Siento que el fiscal general de la República lo ha visto como una amenaza potente desde el primer momento, porque si alguien tiene una preparación para convertirse en fiscal, es Santiago Nieto. Santiago Nieto tuvo una fiscalía electoral a su cargo. O sea, Santiago Nieto tiene una preparación de fiscal y es mucho más mediático. Y hay cosas que hemos visto que pues simplemente no ha logrado trabajar con Hertz Manero. Por ejemplo, hace algunos días Hertz Manero pues perdona a Javier Duarte por corrupción, ¿no? El delito, recordemos el escenario en el que Javier Duarte habría llegado a pedir un proceso
más corto para que le dieran una sentencia de 9 años por el tema del lavado de dinero y delincuencia organizada y todo esto, que fue justamente la administración todavía de Enrique Peña Nieto, que se denuncia en el 2018, se empieza a perseguir desde el 2018 para ver por qué le habían bajado una pena de 40 años a 9 años y a investigar la corrupción. Hubo testimonios, Javier Duarte lo aceptó y todo esto, y bueno, el fiscal cierra la carpeta y dice que no hay nada que comprobar. Y esto ocurrió hace unos días. Estas críticas que son constantes hacia el fiscal no las tenía Santiago Nieto como cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si bien es cierto que hay muchas cosas que quedaron pendientes durante la administración de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, no podemos decir que no había hecho un trabajo. Estaba muy metido en el tema del congelamiento de cuentas a personas de trata de personas, o sea, a grupos criminales, estaba muy metido con el tema del congelamiento de cuentas. Y pues ahí veíamos una rencilla entre el fiscal y entre Santiago Nieto. Ahora, Santiago Nieto ya no está en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero el presidente desde la mañanera ha dicho, y justamente por esta denuncia hacia Santiago Nieto, que él también le tiene confianza. Así como confía en Hertz Manero, también confía en Santiago Nieto. Confía en los dos. Y el hecho de que Santiago Nieto sea una persona de confianza del presidente, a muchos de nosotros nos ha dejado ver que podría seguir siendo cercano al presidente, sin tener un cargo, manteniéndolo lejos, mandándolo a Nayarit, siendo asesor en Nayarit, asesor financiero de Nayarit, un lugar en donde hay un gobierno que se tiene que limpiar, recordemos, exgobernador de Nayarit, procesado justamente por el tema de delincuencia organizada, el exfiscal de Nayarit por la misma dinámica. O sea, tenemos a alguien que va a ir a apoyar como asesor financiero, pero a erradicar la corrupción que existe en el gobierno de Nayarit, que hoy es de Morena. Lo mandan para allá. Ya tiene trabajo. No trabaja en el gobierno federal, pero sí con alguien de Morena. Y eso le va a permitir todavía tener una mayor cercanía con un pretexto de decir, bueno, aquí estoy. No soy cercano al presidente, o sea, ya no lo pueden utilizar para golpear al presidente, pero sigo en la cuarta transformación. Y ese es un golpe, a mi parecer, hacia el fiscal general de la República, que desde el momento en que empezaron las rencillas entre ellos, es cuando el fiscal se le fue encima y no querían colaborar y no veíamos una colaboración entre ellos y luego uno le aventaba la bolita al otro. Y ese problema no se necesitaba en el gobierno federal. Seamos honestos, no necesitamos ese tipo de rencillas en un gobierno federal porque no está, o sea, son dos entidades que tienen que trabajar juntas. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí al futuro. Todavía existe la duda por ahí si Santiago Nieto será exclusivamente asesor financiero del gobierno de Nayarit o si será asesor financiero de otros estados que formen parte de la cuarta transformación para, desde la trinchera local, ayudar a combatir la corrupción y echarle la mano al gobierno federal, lo cual tampoco es una estrategia que sea descabellada.